Y les comentaba que cuando vaya por física en la secundaria, lo que nos enseñaron es que usar el método del paralelogramo. Y lo que hacían era que agarramos una fuerza base. Bueno, acuérdense que un vector debe tener dirección, magnitud y sentido. Entonces, aquí nos falta agregar el ángulo. Aquí son 10 grados y aquí son 10 grados también. Vamos a ver que son 10 grados. Ahorita no importa lo. Y que aquí son 8 grados. Entonces, para que esté completamente definido es la magnitud, la dirección y el sentido. Entonces, les comentaba que cuando estábamos en física, agarramos uno como base, puede ser cualquiera, tomar como base, y lo que hacíamos era que empezábamos a dibujar. Y si estábamos dibujando le poníamos los 10 grados. Y luego agarrábamos y lo sumábamos. Pero tendríamos que sumarlo con respecto a la horizontal. Si medía 20 grados, de aquí son 20 grados, debería de medir 20 grados. Y, y usábamos una escala, entonces de aquí serían 20 grados, porque estamos agarrando la horizontal y luego sumábamos el otro, digamos, por acá, con respecto a la horizontal, si medía 28 grados. Y ya lo agarrábamos y decíamos que esta era la resultante. Esta era la resultante. Aquí me quedaron muy alineados, no deberían de haber quedado. Bueno, voy a moverlos un poco para que se vea. Suponiendo que quedaron así, entonces, desde donde se iniciaba al punto final, decíamos que era la resultante. Y con la regla, decíamos, lo medíamos y decíamos, pues esto mide, este, tanta magnitud. Y ya teníamos la resultante. Y medíamos el ángulo con el transportador y ya sabíamos cuánto medía esta resultante. Y ese método, les digo, ya no se aplica, ya no es muy aplicable porque usamos el método analítico. Para el método analítico, lo que va a hacer, o lo que vamos a hacer de aquí para adelante es que cada fuerza se va a descomponer en X, Y, en sus componentes X, Y, Z. Y una vez que ya están expresados en estos términos, ahora sí ahora sí se pueden sumar como si fueran escalares. ¿De qué estoy hablando? De que, por ejemplo, esta fuerza de 10 newtons y con 10 grados de inclinación, esta lo que voy a hacer es que la vamos a descomponer, si esto es XY, entonces yo esta la voy a descomponer en su componente X y en su componente Y. Y vamos a poner que yo le llamo como P el vector, entonces aquí sería una PX y una PY. Y eso nos vamos a cansar de hacerlo, y eso es la base para la estática, o sea, descomponer las fuerzas en sus componentes para que entonces yo sí las pueda sumar. Esto, si yo le llame a esta fuerza P, pero si esta yo le llamo, bueno, vamos a poner que si esta fuerza es P y esta P es 1 y esta vamos a poner aquí P2. O sea, a todas las tengo que descomponer. Si vamos a suponer que la otra, la P1, mm, ahora el ángulo que forma esta fuerza con la horizontal van a ser 20 grados. Entonces también la tengo que descomponer en su componente X y Y. No sé si se acuerdan de esto, P1X y P1Y.
Y esto lo vamos a hacer dependiendo de qué tantas fuerzas tengamos expresadas en nuestro sistema. Pero acuérdense que algo bien importante, estamos hablando de fuerzas coplanares. Las coplanares, lo que indica una fuerza coplanar o fuerzas coplanares es que parten del mismo punto. Todos están concentrados en el mismo punto. Si, si todas están concentradas en el mismo punto, yo las puedo separar y sumarlas. Si no están en el mismo punto, entonces se aplica otra técnica que vamos a ver más adelante. Entonces, de aquí por un buen ratito nos vamos a ver con fuerzas coplanares, que todas parten de un mismo punto. Entonces, como aquí tenemos tres fuerzas, la otra fuerza yo también la tendría que descomponer. Y sea la otra fuerza, y ahora el ángulo que formaría con la horizontal serían 28 grados. Entonces, esta sería la fuerza en X, 2 en X, y la fuerza 2 en Y. Y así tenga 1000 fuerzas, cada una las tengo que separar, las tengo que descomponer en sus componentes X y Y. Entonces, ahora sí, ya una vez que ya están descompuestas, yo sí puedo sumar, puedo agruparlas y decir que la suma de fuerzas en X las puedo sumar y también puedo sumar las fuerzas en Y. Aquí también vamos a ver más adelante que es muy común que esto se iguale a esta cantidad. Vamos a tratar de explicarla más adelante. Pero ahorita, teóricamente nada más lo que haría es que yo la sumaría. La sumaría. ¿Y para qué la sumo? Porque a mí lo que me interesa obtener es la resultante total, la resultante de la suma de todas las fuerzas. Y lo que me va a decir más adelante es que la resultante es igual a la suma, a la raíz de la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de las fuerzas en Y al cuadrado y todo esto raíz. Digo, disculpen, pero lo que pasa que sí se requiere, ya hace buen rato que di el otro curso y se pierde la habilidad para, yo espero que en unas 2 clases ya tenga más habilidad para escribir en esta tableta. Así que ahorita, espero no estén batallando mucho con estarle, bueno, interpretando los números aquí. Entonces, ¿No podría hacerlos un poquito más grandes? ok, sí, Creo sí, que sí. sí les entiendo, pero hay Sí, partes no te que no preocupes. acabo de leer. Esta es la introducción, ahorita lo vamos a ver Ah, más a fondo todavía. Esto nada más ah, es la ok. introducción de todo lo que vamos a hacer. Es como una introducción previa. Pero sí Ah, ok. lo que les comento es que de esto nos vamos a cansar de hacerlo. ¿Y cómo vamos a descomponer cada fuerza? Este, eh, Vamos a usar, no sé si aquí ya se dieron más o menos una idea a qué se refiere esta relación. Cuando si le pongo R cuadrada, este es igual a la sumatoria de Ah, sí, Pitágoras, ¿no? ese Pitágoras, famosísimo Pitágoras. Bueno, aquí cansamos de utilizar la relación de Pitágoras. Se cansa uno de hacer de utilizarla. ¿Por qué? Porque acuérdense que, ¿cómo la voy a descomponer esta fuerza? Déjenme borrar esto y tratar de, porque pasa que también aquí como que no tengo espacio en este, en este mueble que tengo aquí. Déjenme mover todo esto para ver si me da más espacio y puedo colocarme mejor. Este, Voy a borrar todo esto.
Entonces, más o menos sí nos va quedando claro lo que es lo que vamos a hacer en este curso, sobre todo en estática. Les digo, esa es la base para lo que es la estática, o sea, descomponer las fuerzas en sus componentes. Si no están, si hay más fuerzas eh, en otros puntos, después aplico otro principio para buscar la resultante. Siempre vamos a encontrar la resultante de las fuerzas que esté actuando sobre un cuerpo. Entonces, les decía que, ¿cómo vamos a descomponer esas fuerzas? Yo tengo un vector y vamos a llamarle P1 igual a 10 newtons. Y vamos a poner que son 10 grados. Entonces, lo que nos estábamos hablando es que es mandatorio que yo, para poder, o sea, cuando tengo más fuerzas, ¿no? Sobre todo cuando tengo más fuerzas combinadas, que yo lo descomponga en su componente P1X, P1Y. Entonces, si ven esta descomposición de fuerzas, lo único que me va a formar es un triángulo. Triángulo. Y ya la veo así. Y yo desplazo esta fuerza para acá, este vector. Este vector me quedó aquí. Y aquí queda el vector X, que es P1X, P1Y. Y aquí son 10 grados. Y esto es P1. Yo conozco a P1 que en el teorema de Pitágoras, ¿a qué sección del triángulo pertenece? Acuérdense que esto es... Es el Al cateto cateto opuesto. adyacente, ¿no? Ah, Sí, acuérdense, sí está excelente, sí está excelente. Todo esto lo estoy remarcando, digo, parece matemática básica, pero es importante que quede bien claro porque, porque es lo que vamos a usar casi es lo único que se usa aquí en estática. Obviamente en lo que son fuerzas, 3 newtons. ¿Cómo yo detecto cuando es el cateto opuesto, el cateto adyacente? Acuérdense que necesitamos primero encontrar lo que es el ángulo de 90 grados. Y dependiendo del ángulo que yo estoy usando, puedo determinar si es cateto adyacente o cateto opuesto. Y la hipotenusa se da también por la referencia del ángulo de 90 grados. La que está opuesta a 90 grados es la famosa hipotenusa, ¿no? Es la hipotenusa de este lado. Aquí, por ejemplo, aquí dices cuál es el cateto adyacente, depende del ángulo que estoy usando. Si este es el ángulo que yo quiero usar, entonces mi cateto adyacente, este sería el cateto adyacente. Y esto sería el cateto opuesto. ¿Sí queda claro? Porque si yo uso el otro ángulo, ahora se invierten la hipotenusa que sigue quedando igual, pero no los ángulos. Entonces es importante que recordemos esas clases de trigonometría. Y esa clase de trigonometría, les digo, no necesitamos conocer mucho, nada más esta relación de Pitágoras. Creo que es suficiente y nos alcanza para dominar lo que vamos a ver más adelante. ¿Sí más o menos queda claro? sí, bueno, más o menos. ¿Sí? Sí. Entonces, ok, por ejemplo, ahora vamos a que me borrar esto. No se preocupen, digo, pues, apenas es la introducción, va a haber tiempo para que dominen esto. Acuérdense que lo importante es que demuestren que van a agarrar la habilidad, porque para esta materia bueno, para esta especialidad que eligieron, esto es como un alimento diario, o sea, no lo podemos quitar. Entonces, acuérdense que vamos a hacer esta pequeña operación.
Bueno, vamos a agregarle otro ángulo. Digo otro ángulo, otro vector. Para Pero ¿podría que... ser más grande, doctor? Sí. Ah, el dibujo. Y para que se aprecie mejor. Ok, es que yo, bueno, yo lo estoy viendo acá, y creo que sí, está bien. Lo que pasa es que yo lo estoy viendo en mi pantalla y mi pantalla está muy grande, entonces es como que sí, no, pero está bien que me indiquen eso, porque yo según, yo lo veo bien, pero ustedes no. Ahí ya más o menos queda para darme una idea de cómo, Sí, creo que mejor. Bueno, no sí, sé si los demás vean, prefieran más grande o no sé. cómo Pero lo ven sí, así. ya mejor. Un ¿Así está poquito más bien? grande, doctor. Ok, 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 sí está bien, sí. Ok, excelente. Entonces, Perdón, pueden dar doble clic en la pantalla y hace zoom en un área. ah, lo que pasa es que voy a necesitar las demás áreas, no puedo estar, o sea, si le hago, si yo la hago zoom, mm, pues voy a necesitar para hacer las operaciones y todo eso, por eso no. Pero ya ahí está más o menos, ya queda más o menos, ¿todavía se ve muy pequeño para ustedes o ya se ve más grande? O ya se ve, ya lo visualizan bien, X y Y. Ya se ve un poquito mejor. Ok, Sí, sí, entonces, ya. ok, excelente. Sí, sí, lo que pasa es que como yo estoy checando aquí en mi pantalla y tengo un monitor bastante grande, entonces creo que sí, no se guarda la proporción. Otro detalle aquí con cuando tenemos estos vectores, bueno, 10 grados, y aquí por dar un número, no, aquí vamos a llamarle P igual a 10 newton, también por darle un valor, y aquí teóricamente es un poquito más grande, entonces P1 igual a 12 newtons. Entonces otra vez, esto es, de aquí a unos 2, 3 clases voy a estar repitiéndolo cada rato para que quede bien claro. Cuando yo tengo muchas fuerzas, le digo, aquí estamos usando dos, pero pueden ser 5, 10, 20, 30. Y normalmente yo puedo utilizar los cuatro cuadrantes de mi sistema de coordenadas. Y lo que esto me representa, pues es simplemente el espacio con el que estoy trabajando. No sé si estén de acuerdo. Entonces, yo puedo tener tantas fuerzas como sean, por ejemplo, bueno, vamos a hacer pero acuérdense que podemos tener las fuerzas que sean las que se nos ocurran. Entonces, otra vez, lo que tenemos que hacer es estas dos fuerzas, las voy a descomponer en componente Y, pero déjenme, porque tenemos dos, que es la P, vamos a llamarle P0 para que se quede más claro. Entonces, estas dos fuerzas yo las debo de componer tanto a la fuerza 0 como a la fuerza 1 en su componente Y. Déjenme tratar de que vea más claro. Entonces, esta fuerza P0 y 1 yo la debo descomponer en su componente Y. Déjenme usar aquí un paréntesis. Componente Y. Y acá, estas mismas fuerzas, 0 y 1, yo las debo descomponer en sus componentes X. Las dos. ¿Y se acuerdan cómo les dije que la íbamos a descomponer? Con Pitágoras, bueno, cateto opuesto y cateto adyacente. Ya siente, pero una por una. Ujú. O sea, cuando ustedes tengan muchísimas fuerzas aquí, lo que Ah, van a hacer es, por ejemplo,
imaginarse que que las separan cada una. Ah, Ya ok, cuando, o sea, ya cuando uno tiene cierta habilidad, ya eso no es necesario. Lo que se hace una tabla y se va llenando, entonces, los elementos. Aquí sería de 10 grados. Pero ahorita lo importante es que quede bien claro de dónde sale toda esta información, porque ya después ya no nos vamos a detener en eso. Y este es P0. Le digo aquí, por eso es importante que usemos el libro. Ahorita como que para que no estemos adivinando números, ya con el libro, ya nos referenciamos nada más a los valores que están ahí. Y lo que siempre hacemos, o sea, también es normal que en el libro nos den esta anotación en ángulos. Es muy común que siempre digan, con respecto a la horizontal, el primer ángulo, el primer vector tiene un cierto ángulo. Y el segundo vector normalmente lo referencian con respecto al vector adyacente. Y eso es un poco comprensible porque si tratamos de usarlos todos con respecto a la horizontal, cruzamos muchas rayas. Creo que esa es una de las justificaciones de que se exprese así. Porque cuando nosotros vamos a realizar la descomposición de vectores, realmente la que vamos a tomar de referencia siempre, siempre, siempre es con respecto a la horizontal. Entonces, aquí ¿cuánto sería con respecto a la horizontal del ángulo? 10, ¿no? Esa es la 0, ¿no? No, son ¿Ah, ese es 18 el grados. 1? Es el 1, Ah, sí. es que, ok, Sí, 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 perdón. está bien, no se preocupen, está excelente, o sea, no se preocupen en equivocarse, Ah, acuérdense que es mejor equivocarse, o sea, no importa que sea un error de observación, pero eso es importante, o sea, que siempre no quedarse con la duda. sin hacer sí, aunque se equivoque uno, dice, la próxima vez ya sé o no observé, porque a veces dice uno, no observé bien y tomé mal la referencia, y no porque lo hayas hecho mal, sino que la próxima vez que Mm, quieres, dices, no, voy a poner más atención, ¿cuál es la referencia? ¿Sí me explico? ujú, ujú. Ok. Entonces, una vez que ya que ya lo separé, ahora sí ya estoy en posición de hacerlos individualmente, porque eso es lo que debo de hacer siempre, o sea, les digo ahorita, ya cuando uno tiene experiencia, ya no hace esto, no hace esto, sino que simplemente, puedes hacer una tabla y dices la fuerza 1, bueno, la fuerza 0 y la fuerza 1, puedo sacar su componente en X, puedo sacar sus componentes en y hago la operación, ya sin necesidad de irme sin realizar esta actividad de estar separando, porque lo que vamos a hacer, les digo, es muy repetitivo, entonces lo único que tenemos que asegurarnos es que, sobre todo cuando son muchas fuerzas, que los ángulos sean los correctos, porque si los ángulos no son los correctos, pues ya empezamos mal. Por ejemplo, sobre todo en el primero no hay ningún problema porque siempre se referencia con respecto a la horizontal, pero ya los demás, si no tenemos o si no hacemos la operación correctamente y no sabemos que este ángulo, esta fuerza P1 debe estar referenciada con respecto a esta. Bueno, si lo quieren ver así, en lugar de 8 grados con respecto a esta, este vale 18 grados. Pero les digo, ya cuando se hacen muchas operaciones, ya esto ya no es necesario estarlo realizando, ya sale automático. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, sí se observa cómo obtuvimos estos ángulos. Sí. Ok, Mm, y pues, las fuerzas lo único que hicimos fue, de hecho, esto es igual a esto de este más este. De hecho, en el libro hablan del principio bueno, de hecho en el libro no hablan del principio de superposición, hablan del principio de transmisibilidad.
Acuérdense que un vector, habíamos dicho, las características son dirección, magnitud. Como que ya se me está calentando el brazo para hacer esto, güey. Dirección, magnitud y sentido. Estos son con respecto a sus características. Esto son sus características. Pero también tienen otras propiedades, pero los vectores tienen unas propiedades del vector. Una es su transmisibilidad, otra es que acepta lo que es el teorema, o no, bueno, no sé si sea teorema o un axioma de superposición. Este de aquí, bueno, esto ya lo sabemos, ¿no? Estos son de a fuercitas, estamos hablando de vectores. Les digo, no es lo mismo este vector que va hacia acá, aunque tenga la misma magnitud. Vamos a poner que y que este es, vamos a poner en P3 igual a 10 newton. Este y este no son los mismos, aun cuando tengan la misma cantidad, porque tienen la misma cantidad, pero tienen diferente dirección y diferente sentido. Entonces, estos quedamos que por eso es importante que un vector se especifiquen estas características. Pero esta propiedad de transmisibilidad, ¿qué significa que sea transmisible? Bueno, se dice que un vector tiene, un vector acepta esa o tiene esa propiedad porque dependiendo de su orientación, si este es P y este es igual a 10, pues otra vez, bueno, vamos a cambiarle ya de 10 para que no, porque si no vamos a querer siempre usar 10. Vamos a ver que es de 5 newtons. Esta propiedad de transmisibilidad indica que este vector sobre la línea de acción que tiene, no importa si está aquí, tiene su mismo valor aquí si está aquí. O en otras palabras, es que este vector, mientras no se cambie su dirección ni su sentido, a través de toda esta línea de acción vale lo mismo. Sí, sí, bueno, si no lo vamos a ver más adelante, pero acuérdense de esto, porque a veces en los problemas, tenemos que aplicar este principio, y es que el truco que a veces nos dan es que lo aplican en una posición fuera de la pieza, pero que tiene su misma línea de acción. Entonces, no importa dónde la coloque yo dentro de la pieza o fuera de la pieza, esta magnitud vale lo mismo. Entonces, esa es otra propiedad importante que también se usa mucho en estos, lo que son vectores. Y la de superposición, lo que pasa que es lo que estamos haciendo aquí. Esta de superposición, lo que nos quiere decir que aceptan estas propiedades, porque es lo mismo que yo los evalué separadamente y después los sume, que teóricamente, como si, bueno, que si yo los pudiera validar conjuntamente. ¿Sí me expliqué más o menos? ¿Sí queda claro? Creo que sí. Bueno, Sí. Bueno, yo creo que sí. no se preocupen, digo, vamos empezando, es la primera aproximación y vamos a ver más adelante que ya todo esto debe de hacerse ya automáticamente, porque acuérdense que ustedes todos estos conceptos deben de ser
como si fuera una cultura ya en la mecánica. O sea, cuando dicen un vector y tú le dices 10 de 10, alguien te dice, bueno, y el vector que quieres que yo le aplique a este punto, dame un vector que le aplique. Entonces dice, pues 10, pero sí, pero nomás me dices la magnitud. Sí, bueno, si nomás digo que 10, este, por ser vector le faltan que dos características más, ¿no? Tengo que darle, La dirección. no, bueno, aquí fue, perdón. Aquí fue la magnitud, si son de 10 newtons, también tengo que decirle la dirección y el sentido. Mm. Y podríamos decir que fuera este, en la dirección X, o sea, 10 en la dirección X, pero en la dirección X es todo este tramo. Entonces tenemos que decirle que es más 10, por ejemplo, más 10 newtons. Entonces ya lo que estamos dando es dirección y sentido. Y entonces ya lo que le estamos diciendo que este vector tiene 10 unidades medidas en newtons y que su dirección es en la dirección del eje X. O podría ser que lo que decíamos, la dirección y que yo le dé el ángulo, por ejemplo, 10 grados. Y cuando yo le digo 10 un vector de 10 newton con 30 grados, si no le digo, normalmente cuando no decimos que es más 10 newtons o decimos nada más 10 newtons, suponemos que es positivo, ¿no? Porque cuando es menos 10, cuando siempre es negativo, este no se puede omitir. O sea, no es lo mismo que le diga 10 newtons y que diga, es a la derecha o a la izquierda. Si le digo 10 newtons es que es a la izquierda, a la derecha, porque si es a la izquierda tengo que decirle menos 10 newtons. ¿Sí me explico también ahí? O sea, cuando es positivo, siempre lo podemos omitir y queda implícita la característica. Pero cuando es negativo, siempre tenemos que indicarlo. Y les digo esto porque normalmente en estática, hay muchos problemas, o a veces nos enfrentamos a problemas, pues, sobre todo hay problemas que alguien ha estructurado y te dicen 10 newton, o sea, te dicen una fuerza de 10 newtons, este, déjenme, déjenme ponernos acá más abajo, fuerza igual a 10 newtons, pero por ejemplo en la dirección Y, entonces si no nos dan el positivo, digo, si no nos dicen que es positivo, se supone que ya queda implícito. Y cuando decimos que son menos 10 newtons en la fuerza, en la dirección Y, este signo no lo podemos dejar implícito. Siempre tenemos que especificarlo. Bueno, Ok. espero que siempre, bueno, eso lo vemos más adelante, sobre todo en problemas cuando nos dicen 10 newton y no nos dicen, no es común que nos digan más 10 newton, que debería de ser, pero bueno, normalmente ya la cultura de usar ese signo, si no se dice implícitamente se toma como positivo. Pero cuando es negativo no podemos decir 10 newton y que el chavo llegue y le ponga 10 newtons. Ah, pero es que es negativo. Ah, pues dime que es negativo, porque si no me lo dices, yo supongo que es positivo. Más o menos de horario cultural, sí, más o menos sí queda lo que estoy tratando de explicarles. Sí. Ok, bueno. Entonces, este, déjenme. A veces es lo malo cuando empieza uno, a veces se desvía mucho la plática, porque lo que queríamos hacer era esto, descomponerlo, ¿se acuerdan? Pero bueno, les Sí. digo ahorita lo importante es que todos sepamos, que todos estemos a este nivel de cómo obtener yo las componentes de un vector, no importa la cantidad que tenga. Entonces, decíamos que, otra vez, repitiéndolo, cada vector que yo tenga en un cuerpo, en una pieza, en algún elemento, ese lo tengo que descomponer a fuerza en sus componentes XY para poder sumarlo, porque de otra manera no los puedo sumar. Y
lo que también lo interesante es que para poder evaluarlo, yo evalúo, o lo vamos a ver, los efectos en esta pieza se evalúan como la resultante de todos estos vectores. Entonces, por eso es importante sacar el vector resultante, que es lo que vamos a tratar de hacer acá. Bueno, entonces, vamos a volver acá. Y decíamos que esta parte vamos a... Aquí lo que hicimos fue que estas fuerzas las descompuse para visualizarla como punto de partida. Y vamos por allá, pero lo que vamos a meter es esta fuerza. Otra vez lo que yo quiero hacer. Esta fuerza es P0 igual a 10 newtons. Y tiene un ángulo de 10 grados. Entonces, mandatorio, que es la fuercita, no puedo saltarme esto, que esta fuerza yo la descomponga en su componente X y Y. Entonces, ¿cómo voy a descomponer esta fuerza? Otra vez recordamos que lo que queremos hacer es aplicar el teorema de Pitágoras, que esto es igual a esto. Me acuerdo que su pantalla no es la misma que la mía, entonces será un poquito más grande. Es P0, esto es 10 grados, y que realmente lo que estoy haciendo, este es PY, y este es PX. Entonces, ¿cómo sé yo cuánto vale P0? Perdón, P0X y P0Y. Entonces, simplemente, si decimos que aplicar el teorema de Pitágoras, acuérdense que yo estoy usando como referencia este lado del triángulo. Entonces, si yo quiero conocer este ángulo, ¿qué relación trigonométrica voy a usar? ¿Cateto puesto? Sí, pero en senos y cosenos, ¿cuál es la relación Sería acorde? seno, ¿no? Sería el seno, o sea, correcto. Ujú. Sería el seno de 10 grados es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y el coseno de 10 grados es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, si despejo de aquí P0Y, este es igual a P0 por el seno de 10 grados. Vamos a usar ahorita ya de aquí para adelante en lugar para hacer seno una S y una C para coseno. Y de aquí P0X igual a P0 por el coseno de 10 grados. Entonces ahora sí ya esto lo conozco, entonces esto va a tener una cantidad y lo mismo de acá, conozco P0 y coseno de C0. Y eso es, nos vamos a cansar de hacer esto por un buen rato. Y esa es la base para la estática. Entonces, ¿sí queda claro hasta allí? Sí. Sí, ok. Entonces, esto, Sí. acuérdense, esto es de a fuerza. No quiera, es que yo quiero hacerlo de otra manera. Lo pueden hacer, o sea, pero si ustedes quieren inventar su propio método, es válido, pero nada más hay que justificarlo para ver que sí no están rompiendo ninguna de las reglas de matemáticas que rigen a este fenómeno. Bueno, entonces, ahora sí déjenme ver si puedo volver al libro, porque vamos a empezar a ver realmente. Por eso les digo, acuérdense de esto, de todo esto, porque ya acá lo vamos a ver. Unos dos ejercicios los vamos a repetir, pero ya después ya va a ser intuitivo, o sea, ya después ya no nos vamos a detener en eso. Porque ya sabemos que esto siempre se hace, siempre se hace. Entonces déjenme ver si ahora sí me deja
Si me deja. Y ya quedó. Ahora que vamos a ver el libro. Nada más un segundo. Sí, ¿están viendo el libro? Está cargando. Ok. Porque me marqué aquí un error, pero no sé si sea por... Bueno, se ve el PDF Writer negro. O sea, sí vemos su pantalla, pero la aplicación vaya de PDF como que está en negro. Sí me falló. Sí, lo que pasa es que cuando aquí me marcó error, y no... Vamos a tratar de hacerlo nuevamente. No me... si esta aplicación no es... no puede empezar correctamente. No ha aparecido el libro. No. No. Sigue igual en negro. Y se ve como un rectángulo gris encima. Sí, sí, porque aquí cuando lo trato de compartir me marca error. Dice que no lo puede correr, correctamente. Y si alguien más lo intenta compartir, Ah, ok, a ver si ustedes, perfecto, me parece muy bien, sí. Excelente idea, sí. A ver, alguien de ustedes, pues tú, Jesús, que estás ahí. A ver, ¿quién está hablando? eh, Luceli. Ay, me equivoqué. Sí, no pasa que no. Luceli, ok, Luceli, pues tú, porque a ver si nos apoyas, a ver si a ti sí no te marca error. Este, sí, toma la portada, el libro y ahorita ya lo vemos. Excelente, ¿no? Ok, Ah, ya. vámonos sí, sí, ¿Cierto? ¿todo lo ven? Sí, bueno, yo sí. No sé si Sí, los Sí, demás. listo. sí, ok. Si puedes hacer un poquitito, bueno, está bien. Vámonos a la página, a la página, Ay, creo que sí se traba un poco. a la página 22.
Está muy, Pone medio lenta. está bien, no te preocupes. Ok, ok, pasa que te fuiste bueno, a la página 22. Sí, estoy buscando. Déjenme ver porque no sé por qué, híjole, nos está dando lata esta. Le digo yo, yo siempre había trabajado en Meet y no había tenido problemas, pero aquí es como estoy eso cuando estaba en casa, ahorita que estoy aquí en la empresa, la vez que quise compartirlos con ustedes por Meet, nada más me marcaba para 10 usuarios, no podía meter más. Le digo, acuérdense de esto, esto es como, ustedes deben de dominar esta técnica como cuando andan en bicicleta, o sea, ya, ya no uno se preocupa si a qué lado se mueve, a qué lado se coloca, si ya se perdió la pantalla, Yuseli, ¿No se ve? Luceli, ya otra vez ya volvió. ¿Sí es esta página o cuál es? No, es más adelante, dale, dale, tú dale, yo te digo, entonces, porque sí, marca la 22, pero no corresponde, no, síguele, por favor. Ah, es la 22 del libro, tal cual. Sí. Pues que el capítulo 1, si a alguien le interesa darle una buena leída, adelante, para que... Les digo, acuérdense que ustedes ya como una carrera terminal en mecánica, estos conceptos son indispensables que los manejen, no podemos llamarle o sea, confundir términos de vectores, de fuerzas, de ángulos, de resultantes. Esta terminología ya debe de ser parte de la cultura de un profesional en mecánica. Sí, entonces lo que no sé por qué está dándome lata aquí, porque ustedes sí no tienen problema, entonces es el internet. Ok, ahí, Yuseli, ok, ahí puedes dejarlo, ahí está, ahí está bien. ¿Se acuerdan que decíamos cuál era una característica que debemos nosotros cuidar ahorita en nuestro sistema de fuerzas? ¿Se acuerdan? Que acuérdense que deben de partir de un mismo punto las fuerzas, si no, no podemos utilizar nuestra metodología. Este, esta, este sistema de fuerzas cumple con ese requisito. Sí. El primero sí. Sí, ok. Entonces, ese es un requisito que ya lo palomeamos, entonces sí podemos nosotros ya pensar en utilizar nuestro sistema. Y lo que les comentaba, sí ven que también en el libro, la primera fuerza la referencian con respecto a la horizontal y la segunda ya no es con respecto a la horizontal, sino con respecto a la otra, a la primera fuerza. Y esto, les digo, es un poco comprensible porque si no, cuando tenemos más fuerzas, un tanto cruzadero de líneas se puede confundir. Y creo que ese es el motivo, que correctamente debería de ser la primera fuerza a 20 grados y la segunda a 45 grados. Pero esto tiene o sea, para confundir al usuario de o a la persona que está tratando de dominar esta técnica. Creo que ese es también este, o lo hacen con, con deliberadamente de que lo coloquen aquí para que se cometan errores cuando se hacen los cálculos.
O sea, nada más es pues una manera de poner de decirle cuidado con primero verifica que tus ángulos sean los adecuados y no nada más veas las cantidades, sino también las referencias. Pero lo interesante de aquí es que este método, o sea, esta solución de este problema, dice las dos fuerzas P y Q actúan sobre el plano A, determine su resultante. También no sé si recuerdan que el objetivo de resolver todos estos o de simplificar todas estas fuerzas es encontrar lo que le llaman aquí la resultante. Y para la resultante, lo que acabamos nosotros de asentar es que hay que descomponerlas en sus fuerzas X y Y. Pero resulta que aquí no hacen esa metodología. Aquí usan otra metodología que le llaman solución gráfica o solución trigonométrica. Y lo que hacen es, la solución gráfica, acuérdense que dice, dibuje un paralelogramo de lados iguales, P y Q, la magnitud y la dirección de las resultantes se mide y se encuentra que son, acuérdense que lo que les comentaba, tendremos que usar nuestro regla de compás con esta solución gráfica, porque nos está describiendo el método del paralelogramo. Pero ya les digo, pues no vamos a andar con reglas y compases, ¿están de acuerdo? ¿No? Para resolver esto. Entonces, este método principal de gráfico ya no se usa, ya no lo vamos a usar. La solución trigonométrica es una alternativa a la solución gráfica, a la solución analítica. De hecho, las dos son analíticas, o sea, la trigonométrica y la que vimos, que es descomponer los, este, los vectores en sus componentes. Entonces, como primera tarea para que vayan entrando en calor, les digo, normalmente la clase les vamos a dar de 2 horas y media, sin descanso y para que hagan sus ejercicios. La primera tarea es verificar que realmente, si puedes enseñarme, mostrarme la foto, la figura del problema, bájale un poquillo a la página, por favor. Bueno, súbele, más bien sería subirle. Este. Ahí sí, ahí aquí la figura. Este problema que está aquí, que dice P igual a 40 newtons y Q igual a 60 newtons con sus respectivos ángulos, usar el método que les dije anteriormente, el analítico, y compararlo con porque les digo, yo normalmente creo que es mejor usar el método que les digo de descomponer en sus componentes, porque es muy común que no nos acordemos de las relaciones trigonométricas, como que, como que como muchas veces no se usan tan seguido y ¿cuál es la relación coseno de dos fuerzas? Entonces como que a veces no es tan sencillo y creo que es más sencillo y ya pensar en descomponer la fuerza porque siempre vamos a usar la función seno coseno del teorema de Pitágoras, que ese que muchas veces nos enseñaron a usarlo hasta cuando vamos a comer, ¿no? De cómo colocar los tenedores y las cucharas ahí haciendo los triángulos. Entonces, yo siento que es mejor pero si alguien cree que su fuerte es la trigonometría, pues también pueden resolverlo. Aquí lo importante es que veamos que este problema que está aquí se puede resolver tanto como ellos lo están, lo están mostrando, que usando el sistema de descomposición de componentes. Porque acuérdense que otra vez el objetivo es lo que nos dice aquí, determine su resultante. Entonces, si le puedes ahora sí bajar un poquillo, Luceli, por favor. Ya perdimos comunicación. No, sí estamos. ¿Sí me están escuchando? Sí, bueno, yo sí escucho. Sí, Luce-
Lucely, sí puedes bajar un poquito ya, la página, la hoja. Ok, a la siguiente. Dale, yo te digo, dale despacio y porque quiero que nos paremos, nos detengamos más abajito, más abajo. Entonces, acuérdense que la solución gráfica, aquí mismo nos dice, dibuja escala un paralelogramo, eso requeremos, escuadra y compás y eso ya no, eso es para bachillerato o por secundaria. Entonces, ahora sí puedes bajar un poquito, por favor. Tal vez se quedó pegada a la pantalla. Sí, porque no estamos, Lucely, no se mueve la pantalla. Ah, no se mueve. Sí, ya No, vi. Ya voy en la 23. Bueno, debajo de la 23. no se mueve. A ver, lo voy a dejar de mover un momento a ver si se estabiliza. Sí. Sí, lo que quiero que veamos aquí, por ejemplo, es que ellos van a usar el método de la ley de coseno, que es una relación trigonométrica que, que nos obliga a manejar un poquito más la trigonometría, porque cuando hagamos el paralelogramo de estos dos vectores, hay que sacar los ángulos que forman. Eh, ¿Se acuerdan que les decía que para la ley del paralelogramo puedes tomar cualquiera de los dos vectores de base, no importa si es el primero o el segundo? A lo que voy es que puedes dejar fijo el primero y desplazar el segundo, o viceversa, dejar fijo el segundo y desplazar el primero. Pero para eso también nos pide un poquito de habilidad para sacar los famosos ángulos, los ángulos complemento, cuando son alternos internos, alternos externos. No sé si se acuerdan allá en bachillerato que nos obligaban a usar esas relaciones de ángulos alternos internos y por allá. Mm. Entonces, y a veces como que uno no es muy bueno para eso. Entonces, con el método que les describí, pues simplemente lo que tenemos que hacer es encontrar el ángulo con respecto al horizontal, aplicar el teorema de Pitágoras y listo. Pero seguimos sin que se mueva tu pantalla, Lucely. Es que también el libro está un poco. A lo mejor la próxima clase lo que voy a hacer es que voy a Enviar sacar, imágenes del libro. sí, sacar algunas, no sea todo el libro, porque se me hace que está demasiado pesado para manipularlo y por eso nos marca error. Que aunque les digo que yo lo usé, bueno, lo he usado en Meet y ahí nunca me marcaba error. Y si manda la sesión de Meet y nos compartimos el link, porque si el Pero lo que problema es pasa que, mandarlo, pero sí, o sea, como somos 15 nada más serían 10. ¿Se pueden compartir entre ustedes? no sé. O sea, sí se puede, ¿no? O sea, según yo, si le mandas el link igual puede entrar. Lo que pasa que nada más puedo, la primera vez que lo intenté, ¿se acuerdan? Nada más me permitió mandarlo a 10 usuarios, no a los 15, a los 13 que están en la lista o 14 que están en Ah, la sí, lista. pero un compañero lo compartió aquí y creo que pudimos entrar todos. ¿O no? Sí, Me equivocan. pero bueno, No sé. a ver, déjame ver si, bueno, si quieres, préstame la pantalla, a ver si ahora sí trabaja el mío, a ver si ya le dio pena y ya puede trabajar. Bueno, este, a ver, aquí lo importante es que si resuelven este problema a este nivel que ¿Mm? estamos, pues ya casi, el problema que les comentaba, si lo pueden resolver, acuérdense que ya lo que vamos a hacer es no nada más para una fuerza, sino para muchas fuerzas. Y ya no importa mucho si estamos en el plano o en el espacio, porque vamos a aplicar casi los mismos conceptos. Entonces, sí es importante que resuelvan ese problema a este nivel ahorita. Bueno, si quieren, como alguien diría, no, háganlo sin ver más adelante, pero tampoco se trata de eso, sino que pueden ver el libro y ver cómo lo resolvió. Hay algunos, déjenme ver si hay algún ejercicio resuelto. Sí, de hecho, sí, aquí hay uno. Déjenme decirle cuál es. Porque el libro no, no sé por qué ahora nos está teniendo tantos problemas con esto, con estas videoconferencias.
No, ya viene hasta más adelante. No, todavía viene hasta el 2.3. El ejercicio resuelto 2.3, no sé si puedan verlo en su libro. Sí. Es el método que yo les estoy proponiendo. Y ahí no importa si son 2 o 3 o 4 o 5 fuerzas, pueden ser todas las fuerzas que sean. Vean la página 30, 31. En esa, ahí está el método que les decía, que lo que se hace es que se hace una tabla donde en una columna se indican todas las fuerzas que están actuando, F1, F2, F3, F4, que corresponden al problema de la figura 2.3. La magnitud, que esa también nos la dan. Acuérdense que para que quede bien definido un vector debe tener su dirección y su sentido. Y lo que hacen es, pues obviamente, el ángulo. Y aquí es donde nos vamos a detener un poquito nada más para ver cuando estamos trabajando en varios cuadrantes. Pero lo que les decía es que ya aquí nos dicen la componente X y nos dicen más 129.9. Y no nos dicen cómo la sacaron, pero ya ustedes se acuerdan que están usando el teorema de Pitágoras. Y que esa de 150, pues lo único que para sacar la fuerza en Y tendríamos que aplicar la función seno porque está en contra, bueno, ese cateto opuesto es el que le corresponde al de 30 grados, entonces sería seno de 30 por la fuerza. Y el coseno es el cateto adyacente, que sería la fuerza en X, que sería la que está acá, que dice de 75, porque esa fuerza de 75 fue 150 por el coseno de 30 grados. El coseno de 30 grados debe ser 0.5, y al multiplicarlo por 150 nos da 75. Y eso fue para la fuerza 1. Y acuérdense que estábamos diciendo que no importa, es para cada fuerza. Yo lo tengo que hacer para cada fuerza, no es que quiera, sino que es mandatorio que yo lo descomponga cada fuerza. Pero aquí hay que tener cuidado. Ahora el sentido, acuérdense que es el sentido del vector. Déjenme ver si puedo, híjole, si puedo, déjenme ver si se acepta lo que es el, este, el paint. No, ¿o sí están viendo el? ¿El Paint? Sí, Sí. Ah, sí, ese sí lo ven. sí. Entonces saben qué es lo que está pasando, que sí está muy pesado, yo creo, el libro, y Y yo creo que no, sí. y no lo, porque sí me marca el mismo error pero si lo están viendo, quiere decir que es por el tamaño del libro. En la memoria no le alcanza. Entonces, este ejercicio, les voy a pedir que por favor el otro lo resuelvan, el que estuvimos viendo, porque aquí vamos a tratar de, bueno, los dos van a resolver, pero aquí les vamos a dar la metodología, aquí cómo resolverlo, qué cuidados tenemos que tener. Acuérdense que el otro está en un cuadrante, están en este cuadrante los dos, pero ¿qué pasa cuando están en cuadrantes diferentes? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Y no se pierdan, o sea, aquí la metodología no hay que tratar de inventarla, ya está, o sea, es una secuencia bien establecida que no tenemos por qué
estar o perdernos en la secuencia. Porque con este ejercicio que vamos a ver, digo, esta pantalla, por eso quiero que usemos el libro, porque si hay algún número que no se entiende bien, que no se visualiza bien, que no se detecta, pues se puede correlacionar muy fácil con el dibujo que estamos viendo, ¿o no? Por eso es importante F3 igual a 110. Sí, sí estamos viendo la pantalla todavía. Sí, Entonces, les digo a veces aquí, si fuera, no tuviéramos ustedes tienen la referencia del libro, aquí algún número que está medio raro, como 20 grados, pues ustedes saben que acá en su dibujo son 20 grados. Aquí a lo mejor se confunde entre el 2 y el 1, digo entre el 2 y el 0, pero este es el mismo que estamos viendo en su libro. Entonces, en el otro ejercicio, todo, las fuerzas nos las colocaron en este cuadrante. Aquí me falta un ángulo. Y acuérdense, les digo que aquí no es una secuencia ya muy establecida, no hay por qué perderse, o sea, no, si seguimos la secuencia, si sabemos los fundamentos de cómo obtener la resultante, no debería de haber ningún problema. Entonces, acuérdense nada más de aprenderse la secuencia, o sea, no, ni siquiera o sea, se supone que ya todo el conocimiento previo de trigonometría ya lo tenemos bien, bien fundamentado. Entonces, lo único que tenemos que tomar como referencia es lo que es esta pequeña secuencia. ¿Y se acuerda que decíamos que para calcular el resultante, qué tenemos que hacer primero? descomponer las fuerzas. Ok, sí, sí, está excelente. De hecho, ese es exactamente. Y les decía que si quieren ahorita como práctica, espero que ya más adelante no sea necesario, para que quede bien visualizado, es cada fuerza, cada fuerza, ponerla individualmente, si creen que es necesario, o sea, si se les dificulta un poco, si no, pues ya va a ser directo. Acuérdense de que estos vectores eh, aceptan lo que es el principio de superposición. Entonces, si yo los calculo independientemente, es lo mismo que si yo los calculara todos en conjunto. Porque lo que vamos a hacer es un poquito más. Esa es la última, sumar los efectos que produce cada uno. Entonces, esto que estoy haciendo es la metodología, ahora sí que paso a paso. Acuérdense que esto ya después se puede omitir. Tendremos este de aquí. Y lo que nos trata de hacer este ejercicio es de que eh, tomemos precaución en los signos y en las direcciones. Y aquí vamos a ver un concepto que podemos utilizar, en el cual nos puede evitar que estemos nosotros cuidando los signos. Porque acuérdense que un vector se define por sus tres características. Debe estar bien, 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 bien específicas,
bien especificadas porque si no incurrimos en error. No sé si vean que si están en esta página, este, ya lo que es la solución, ahí descomponen cada vector en sus componentes. El azul, los azules, lo que pasa es que ahí los mezclaron. Lo que pasa es que los azules acá los pusieron como resultante y el rojo lo pusieron como componentes. No, pero está bien. Lo que pasa, no sé si pues, se percaten que, por ejemplo, la de 110 newtons, la fuerza 3 de 110 newtons no tiene resultante. Porque, por ejemplo, la fuerza uno que aquí se ve hacia arriba y hacia abajo. Permítame tantito, déjeme ver si la puedo jalar. Estoy aquí. Ya me acordé, espérense tantito. Es copy, para que estemos en... Bueno, voy a hacer acá voy a hacer un trabajito. Bueno, voy a hacer unos movimientos acá fuera de pantalla, porque quiero llevarme la figura. Ya me acordé que también puedo hacer eso. Entonces, para que no estemos, o sea, que no esté yo hablando y creemos que está entendiendo y que realmente no, sí, Y hace impresión de pantalla de la imagen y la pasa directamente a Paint. sí, es lo que voy a hacer, sí, sí, Es una perfecto. idea más fácil, ¿no? Sí, sí, está muy bien, sí, sí, porque sí, nada más déjame ver porque, déjame hacer un recorte y ya. Sí, está muy bien, eso es exactamente lo que voy a hacer. Sí, espero que la próxima, digo, es que muchos problemas o sea, si no tuviera estos problemas, pues, estaríamos viendo el libro, pero no tenemos que improvisar aquí. Déjenme ver si la puedo jalar. Ahí está. ¿Si la ven la hoja? Voy a hacerla un poquito más grande. Acuérdense que ustedes tienen el libro, nada más es para, Sí. para que estemos en la misma sintonía. Hijo, se ve toda distorsionada. Pero bueno, ustedes tienen el libro. Aquí nada más quiero mostrarles estos detalles que es algo interesante aquí. Este, la línea de azul que se marca ahí, esta línea azul, si ven mi cursor, ¿verdad? Sí. Sí, esta línea que obviamente corresponde a la de su libro, que es la de 150 newtons. No sé si vean que esta que va hacia abajo, que es la de 110 newtons, no tiene ninguna línea azul, sino que queda en roja. Porque lo que hicieron, por ejemplo, en la de 150 es que ejemplificaron las componentes, la X y la Y. Bueno, de este vector la descompusieron en X y en Y. La que de 80 newton, no sé si vean que también la descompusieron en X y en Y. Y la de 100 newtons, esta azul que estoy marcando, esta también la descompusieron en X y en Y. Pero esta de 110 newtons no la descompusieron en X y en Y. Y no se la descomponen, no la descompusieron porque la fuerza en X es la misma que su componente. No sé si quede claro ahí. Por eso no hay una línea azul como estas otras. Porque cayó dentro de o sea, la misma fuerza es su propia componente. ¿Y, Mm, y qué es lo que quiero con eso? Acá en la pantalla, es que esa no tiene una línea azul, porque acuérdense que la resultante
es igual a la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado. Bueno, vamos a ponerla al cuadrado para que quede claro y que la resultante es igual a la raíz de esto, de la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado. Entonces, si una componente vale 0, como en este caso, pues resulta que la resultante es igual a su componente. ¿Sí queda claro? Y por eso esa fuerza de 103 newtons, de 3 igual a 110 newtons, es igual a su resultante. Bueno, la fuerza de 3 newtons es igual a la fuerza de 3 en y es igual a la resultante. ¿Sí me explico? ¿Sí queda claro? Bueno, Sí. para que quede más abreviado todo esto, cuando una fuerza, por ejemplo, aquí está, ¿no? Aquí está. Cuando una fuerza coincide con respecto a sus ejes, con respecto a un eje del sistema de cartesiano, digo, del eje de coordenadas, pues esta no tiene, esta componente, esta F3, su única componente es F3 en X. No tiene en Y, pues no tendría una componente digo, en X, aquí sería en Y, porque esto es X y Y. Entonces, cuando eso sucede, ya no tengo yo que descomponerla, porque ya esta realmente es una componente. No sé si quedó claro ahí. Ok, entonces, espero que haya quedado claro en ese detalle. Pero no se preocupen, todavía vamos a seguir viendo más. A lo que voy es que cuando hagamos la tabla, no hay necesidad, bueno, sabemos que esa no va a tener una componente, le va a hacer falta una componente. Ok. ¿Ok? O sea, le va a hacer falta su componente en X va a ser 0, porque la fuerza 3, la única fuerza es en una componente Y. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Otra lo que les quiero comentar es que mm, cuando hacemos este tipo de representación, que la fuerza la descomponemos la representamos con respecto a a otra fuerza, pero aquí aquí no es el caso, ¿están de acuerdo? Aquí, por ejemplo, esta fuerza de 20, este ángulo de 20 no está referenciado a esta fuerza, sino que sí está referenciado con respecto a un eje del sistema de coordenadas. O sea, ese está referenciado con respecto a X y este con respecto a Y. Pero es válido, o sea, no hay que hacer nada, porque se acuerdan que la primera que vimos, los ángulos se referenciaban no con respecto a otro eje, sino con respecto a la misma fuerza. Por ejemplo, este ángulo de 10 y este de 8 grados. P y este ángulo que estaba aquí estaba referenciado con respecto a la fuerza P. Y acá no tenemos bueno, no tenemos esta misma referencia, sino que sí están con respecto a los ejes. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con respecto a los signos, eso es a lo que quiero concluir. Cuando estemos en un cuadrante, por ejemplo, este es el cuadrante. ¿Qué número de cuadrante sería este? Normalmente este es el primer cuadrante, ¿están de acuerdo? Este sería el segundo cuadrante.
este puede estar acá, pero este sería el tercer cuadrante y este sería el cuarto cuadrante. Entonces, lo que hay que tener cuidado cuando estamos manejando a este tipo de referencia de ángulos es en el signo de las fuerzas. Porque, ¿qué acordamos anteriormente? Que todas las fuerzas que se estén en nuestro sistema de referencia, eh, nuestro sistema de ejes coordenados, ¿qué tenemos que hacerlo? ¿Qué tenemos que hacer para poder sumarlos? Acuérdense que tenemos que descomponerlos en sus componentes. No importa dónde estén, en qué cuadrante estén. O sea, esta fuerza yo tengo que descomponerla, esta que de aquí. Fuerza de 2 en Y. Y tengo que descomponerla. Pero ahora esta dirección de esta fuerza es hacia acá. Cuando estábamos acá, era hacia arriba y era hacia acá, hacia la derecha, la componente de esta fuerza. Pero cuando estamos a la izquierda, cuando estamos en el segundo cuadrante, cuando queremos descomponer una fuerza en el segundo cuadrante, la fuerza en X sigue siendo hacia arriba, pero ya la fuerza en X es a la izquierda. ¿Qué sucede cuando estamos en el tercer cuadrante? Resulta que ahora, cuando estamos en el tercer cuadrante, esta sería, ¿qué sería? Fuerza de 3 en X, y aquí sería la fuerza de 3 en Y. Pero a lo que quiero que no se pierdan es en la dirección que se descompone la componente del vector. Aquí no hay un vector que esté en medio del cuadrante, ¿están de acuerdo? Entonces, si no hay ningún vector, pero eso puede ser en cualquier cuadrante, si cae directamente sobre un eje, quiere decir que ese vector pertenece a esa misma componente, como sucede aquí. Este no tiene componente en X, y aquí debería de ser 0. Y la componente de este vector en 3 es realmente la misma componente que en Y. ¿Y qué pasa cuando estamos en el cuarto cuadrante? Cuando estamos en el cuarto cuadrante, las fuerzas, esta sería su componente en y esta sería su componente en X. ¿Hasta ahí todo? ¿Sí queda claro? No sé si bueno, aquí como que estamos haciendo, a ver por ahí, vamos a ver si alguien porque siento que como que nada más hay 2 personas que están en la clase, pero se debe haber más clases, más personas. A ver, por ahí alguien que quiera, bueno, para saber que estamos en contacto, sobre todo porque a lo mejor nada más estamos 2 y todos los demás no están, o sea, no están en contacto. Profe, aquí andamos. Sí, estamos escuchando. Muy bien. ¿Sí me escuchan otra vez? Otra vez me sacó la... Sí, ¿Y si lo estás Sí, se escuchando? escucha. A ver, por ahí alguien más. A ver, ¿están todos los que están aquí o...? Pues sí, aquí ando. A ver, Sí, a ver, vamos a ver a Luis Guillermo, a ver si está. Digo, nada más es para ver si sí, alguna duda, sí queda hasta claro. Aquí les digo que estos fundamentos que estamos viendo ahorita, si los captan bien, ya lo demás es
este, es así que movimiento de muñeca nada más. Y usar los senos y cosenos, o sea, eso es todo. Por eso me interesa que se capte todo esta metodología, porque les digo, a partir de aquí, si entienden esto, ya lo demás es un concepto que vamos a usar. Vamos a ver, nada más, para ver si están, digo, no se preocupen, si no están también, Pedro Silva, si estás en contacto o te perdiste o... Ok, excelente. Entonces, creo que, bueno, ya confiamos que todos los demás estén, a ver, vamos a ver nada más otro por ahí, a ver si está. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, Juan José Villasana, si estás, ¿alguna duda, sugerencia, aclaración? No, todo bien. Hasta ahorita ¿Sí? sí lo voy entendiendo el asunto. Ok, excelente. Porque otra vez digo, otra soy muy reiterativo porque de aquí, si todos entienden aquí esto, ya lo demás es, pero nada más acabarse el lápiz para que entendamos todo, para resumir esto. Este, entonces, déjenme, otra vez me sacó. Lo seguimos escuchando, profe. No, digo, me sacó de Ah, la bueno, presentar pantalla. de la pantalla. Pero vamos a ver si me puedo unir otra vez. Porque quiero que ya ustedes hagan la parte difícil de ponerle. Sí se ve la pantalla de Paint. Sí, ya la vemos. Excelente. Entonces otra vez, repitiendo esto, te digo, prefiero que estemos repitiéndolo una y dos o tres veces, pero que quede bien claro. Entonces, depende mucho en el cuadrante que se encuentra la fuerza para que yo determine si es positiva o es negativa. Porque vean su libro, en su libro, donde dice F1 y tiene la magnitud de 150, los dos son positivos, que son 120 y 175. Que es ¿por qué, por qué ese valor? Simplemente acuérdense, háganlo ustedes ya aquí, no vamos a tratar de hacerlo ya más directo. Este tiene una componente en X, ¿están de acuerdo? Y es la fuerza que yo desconozco, entonces la fuerza en X, la fuerza 1 de X es igual, ya les digo, es igual a la fuerza 1 y son 150 por este como estoy usando la componente en X, sería el coseno de 30 grados. Ya para no, de 30 grados, y la fuerza 1 en Y, es igual a 150, pero también es positiva. ¿Por qué? Porque acuérdense que la componente, ya lo vimos aquí, no, bueno, no lo vimos. Esta componente va hacia arriba, entonces por eso es positivo. Porque este valor de la fuerza no me da el ángulo, no me da el signo. El que me da el signo es la dirección de la componente. Entonces sería 150, pero por el seno 30 grados. Entonces hagan la operación y verán que debe de coincidir con el valor que está en la tabla. Porque, a ver, hagan fuerzas en X. 150 por coseno de 30, pues si tienen ahí una calculadora.
129.9. Sí, sí da. Pero también acuérdense, los signos son bien importantes, entonces es más. Aquí nos lo están recalcando Ajá. porque ahí le ponen el más porque vamos empezando, dicen, El sentido, vamos ¿no? sí, el sentido, si va a la Mm, derecha o va a la izquierda o va hacia arriba o va hacia abajo. Entonces por eso sí, le porque ponen son... más 129, porque no es lo mismo que sea más 129, porque si fuera menos 129 iría hacia abajo. Sí, sí me... Sí. Ok. Bueno, yo sí no sé. Bueno, vamos a suponer que todos los demás compañeros también pueden. Bueno, profe, yo ya no veo su pantalla, la de Paint, no sé si la quitó o... No, alguien más no la ve o sí la ve. Yo ¿No la no la ve? veo, pero como estaba siguiendo el libro, Ah, ok. Se ve la... sí se ve. Ok, aquí me sacó, sí, híjole, esto. Está excelente. Ahí está ya, ¿sí? Y ya se ve. Ok. Entonces, pasa que como metí esta. Bueno, ya ahí está. Entonces, ese de más 129, es importante que no los omitan esos signos. Acuérdense que si no tiene el más y nada más le ponen 129, se sobreentiende que es positivo. Cuando es negativo, sí no se puede omitir. Entonces, si le ponen más 129.9 o le ponen 129.9, si no le pusieron el más, si no lo especificaron así como un más, no hay ningún problema porque se entiende que es positivo. Y el 150 por el seno de 30, ¿cuánto les da? Pero no habíamos hecho ese ya. No, ese fue el coseno de 30. El otro es seno de 30. Ah, Es que es diferente. 65 ah, 75. Sí, 75. Pero acuérdense, sí, positivos. sí, sí. positivos. Pero, ¿de dónde obtuve ese positivo? Ese positivo yo lo especifiqué, o sea, yo lo especifiqué, no me lo... Si yo no lo especifico, porque si yo le puedo poner menos 150 y menos 150, ¿cuánto sería el resultado? Sería negativo, ¿no? Ujú. Pero estaría mal. A lo que voy es que ustedes eligen este signo, lo eligen, bueno, a ver, no es que Por lo cómo van elijan, las componentes, ¿no? lo deducen de cómo van las componentes, correcto, lo deducen de cómo van las componentes, pero si cometen un error, no hay quien les diga que está mal, que está incorrecto, ¿sí me explico? Entonces, por eso deben de tener mucho cuidado cuando hagan esto, porque si le ponen menos 150, nadie les va a decir, excepto alguien que los esté siguiendo, que están incorrectos, Ok. ¿ok? ¿Qué pasa con el segundo cuadrante? Acuérdense que en el segundo cuadrante la fuerza 2 FY, ¿hacia dónde va? Va hacia arriba. ¿Qué signo tiene? Positivo. Objetivo. Positivo. Y la fuerza 2X va a la izquierda. ¿Qué signo tiene? Negativo. Entonces hay que tener cuidado porque yo elegí, bueno, no elegí esos signos, sino que eso los deduje por la posición de la fuerza. Entonces, la fuerza 2 en X, es igual a otro detalle. Acuérdense que no es lo mismo que esté en esta posición que esté en esta posición, porque ahora ya cambió la fuerza en X, ya no es el coseno, ahora es quién, el seno, pues, sería E fuerza 2. Bueno, ya lo habíamos emitido, es 80, pero como yo estoy tomando como base este ángulo, entonces, para X sería por el seno de 20 grados y fuerza 2 en Y. Pero aguas. ¿Qué habíamos quedado que la fuerza de 2 en X es qué?
Negativa. negativa. Y la fuerza la fuerza de 2 en Y es igual a positiva o negativa, 80. Pero ahora no es el seno, sino que es el coseno, porque es el cateto adyacente. Coseno de 20 grados. ¿Sí quedó claro aquí? No sé si vean que acá X es coseno de 30 y aquí es el seno de 30. Pero es por lo que decíamos, no es lo mismo el triángulo de Pitágoras queda aquí, queda así. Y esto es 30 grados. Y acá, este de acá. Le digo, si todavía tienen problemas para visualizarlo, pues hagan el triángulo. Bueno, aquí salió otro detallito que quiero que quede bien claro. Todo esto es lo que quiero, aquí lo que estoy pretendiendo es que quede bien claro todo esto. Me queda todo esto bien claro. Porque acuérdense que estamos sumando vectores. Y el ángulo que está aquí es el de 20 grados. Pero resulta que aquí la fuerza de Y, la componente 1 de Y, quedó opuesta al ángulo. Y la que quedó opuesta al ángulo acá fue F2 de X. Y la que fue cateto adyacente fue F2 de Y. ¿Sí queda claro? Sí. Aquí está el problema, ¿verdad? Sí. Entonces, tengan cuidado cuando van a sacar también el triángulo de Pitágoras. Porque no. No siempre va a ser coseno, ¿no? Exactamente. Es en Siempre X. siempre va a ser esta relación cuando esté en el primer cuadrante. Esto sí, no se preocupen. O sea, mientras esté en el cuadrante, cualquier fuerza, no hay problema. Así se va a respetar esta condición. Cuando esté en el segundo, cualquier fuerza que esté ahí debe de aplicarse esta relación. También lo pueden tomar como ¿Regla? ¿Fórmula? por regla, como fórmula, o sea, como punto de partida. O sea, cuando estén en este lado, no hay problema. O sea, siempre va a ser seno 20 y coseno de 20 grados. Pero ¿qué pasa ahora con el tercer cuadrante? Lo que pasa es que en el tercer cuadrante nos dieron una que está alineada con respecto a una que está alineada con Un eje. respecto a un eje. Entonces, pero no hay problema, o sea, ¿cuánto vale la componente en Y? Ahí, ¿cómo sería la componente? ¿Cómo debería de ser la componente? En X, 0. ¿Pero positiva o negativa? ¿En X? En X Negativa. negativa y en Y negativa también. Correcto. Esto es, Ok. no se pierdan aquí, porque esto es cuando estén en el tercer cuadrante, en esta, cualquier cualquier vector que se encuentre aquí de fuerza, estos van a ser sus componentes. Como aquí no hay un vector resultante, sino que resultó una de las fuerzas, resulta que está perfecto. F2 de X, no sería F3, perdón. F3 de X sería menos y es 0 porque no tiene una cantidad. Pero le agrego este negativo porque cualquier fuerza que esté aquí, su componente siempre va a ser negativa. Y también su componente en Y va a ser igual a menos 110. Pero acuérdense que esto es por la posición que tiene en el cuadrante. ¿Cuánto marca en el libro? ¿Sí marca menos 110 o menos 110, no? La componente en Y. Sí, la marca, profe. ¿Ok? Sí, la marca. Entonces, acuérdense, cuando una fuerza está en esta componente, bueno, cuando una fuerza esté en este cuadrante, voy a pues dibujar una nada más bueno, vamos a dejarla así mejor, ya después vendrán otros ejercicios.
su componente siempre sería negativa y aquí siempre sería negativo. Y lo que le estoy diciendo es, acuérdense que no hay que buscarle más ruido al chicharrón, o sea, esta es una metodología que vamos a seguir siempre, siempre, siempre. Por eso es importante que, que se percaten cuando están trabajando en el primer cuadrante, si sus componentes son positivas, si estamos en el segundo cuadrante, cuál es positiva y cuál es negativa. Si estamos en el tercer cuadrante, todas sus componentes van a ser negativas. Y cuando estamos en el cuarto cuadrante, ¿qué pasa? Bueno, que f de x, f4 de x, ¿cómo quedaría? ¿Positiva o negativa? Y va. Positiva. Ahorita quiero que también quede bien claro otro detallito. Sería positiva y serían de 100 newtons. Acuérdense que este signo no me lo da este signo de aquí. Esto me lo da la posición de la componente. Por seno o coseno. Bueno, yo lo voy a hacer coseno Por coseno. integrado. ¿Y f4 de y es positiva o negativa? Negativa. Es negativa. Negativa de 100 por, ahora le corresponde el seno. Ese ángulo, esta función es por la posición que tiene en el triángulo. ¿Hasta ahí todos? Sí. Ok, ya nada más quiero hacer esta pequeña observación. Cuando tenemos una fuerza, no, espero no confundirlo. Esta fuerza, ¿cómo se? Acuérdense que esta es la resultante. Y voy a poner otra fuerza por acá, pero en sentido converso. Lo que quiero que, y esta también la voy a considerar una resultante, porque la quiero descomponer en sus componentes. ¿Cómo sé yo la dirección de las componentes de esta fuerza? A ver, alguien que me diga, porque ¿hacia dónde van? ¿Hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo? Así como está esta fuerza, así como tengo esta. Necesita un eje coordenado, ¿no? ¿O cómo No, se refiere? sí y no. Pero sí, si quieres, mm, lo que pasa que eso es aquí donde quiero que también visualicen esto. ¿Se acuerdan que el concepto eso de que se puede, la fuerza se desplaza infinitamente sobre su línea de acción? Entonces vamos a suponer que yo tengo aquí un eje de coordenadas, aquí, X y Y. Pero, bueno, mejor para no hacerla, lo voy a poner sobre su línea de acción. Mejor, déjenme borrar, voy a borrar esta. Déjenme ver si puedo. Mejor, espero no, quiero que quede bien claro este detalle para que muchas veces lo que he detectado es que a veces se nos, perdón, se nos dificulta cómo descomponer esa resultante y encontrar sus componentes en estos cuadrantes. Vamos a suponer que esta fuerza la voy a poner aquí. Y aquí voy a poner el sistema de referencia. Lo que decía los X y Y. Y mi fuerza es esta. Con la flecha hacia arriba. Y bueno, voy a poner resultantes. El resultante 0 y el resultante 1. ¿Cómo sé cuáles son sus componentes de esta fuerza? Porque acuérdense que esta es una resultante y una resultante la habíamos definido como la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado.
y esto es la raíz. ¿Cómo se hace? ¿A dónde van sus componentes? A ver, voy a hacer esta. ¿No tiene que ver con eso de la regla de la mano derecha? Algo así. A ver, Y si vamos a ver entraba en el plano o salía del plano. sí, vamos a ver cuál es la correcta de aquí de estas dos para que Ok. no. ¿Cuál de las dos es correcta? Sí, sí se ve. Ah, es que dice que ustedes ven muy pequeña la pantalla, ¿verdad? Déjenme borrar esto. Esto ya se quedó claro. O un zoom. Ahí al lado, ¿qué le parece? Dibujo. A ver, un zoom, ok. No se ve bien. Voy a, voy a borrar esto para que, porque sí me interesa que muchas veces, este, creo que ya puedo borrar todo esto, ¿no? Y esto ya quedó claro, sí quedó claro todo esto ya de acá. Sí. Creo que sí, no hubo problema. Pero sí quiero que quede este detalle nada más para sí me interesa que quede, para que ella descanse, porque no tuvimos un break. Entonces, si yo esto la defino como una resultante, por definición debe tener sus componentes, ¿están de acuerdo? Entonces, dígame cuál de los dos es la correcta. ¿Sí se ven las flechitas? Sí. ¿Sería la de ¿Cuál de abajo? cuál de las dos es la correcta? ¿La Las de dos abajo? son. ¿O Y las voy a dos? poner acá, acuérdense que ¿Las dos? tiene su sistema de referencia. ¿Cuál creen que sea la correcta? Es XY. Porque si entienden esto, ya todo lo demás va a ser bien, bien, bien fácil. ¿Cuál de las dos es la correcta? Otra vez alguien por ahí que elija esta o esta. Porque acuérdense que la resultante pues, es la misma, ¿no? Ujú, ujú. ¿Cualquiera de las dos? Cualquiera. Exactamente. Las dos Ujú. son correctas. ¿Por qué las dos son correctas? La, Porque la suma de ellas es la resultante de la que es R. exactamente, acuérdense que esta es la componente en X y esta es la componente en Y. Y esta, pues es la misma, ¿están de acuerdo? Por eso no es importante que yo conozca. Ah, bueno, lo que pasa que también estamos usando, aparte de eso, la ley del paralelogramo. Acuérdense que mm, al ser esta la resultante y al poner, ahí te va de nuevo. Ahora la voy a poner al revés. Así, porque voy a usar la ley del paralelogramo. Y la ley del paralelogramo, al ser esta la resultante, resulta que mm, esta es mi punto final. Este es el origen y este es mi punto final. Entonces, si yo voy a aplicar la ley del paralelogramo con las componentes, resulta que como este es el final, una de estas componentes tiene que llegar para sumarse. Y como estamos usando la ley del paralelogramo y este es mi origen, a fuerzas esta tiene que ser la secuencia. No puede ser al revés. Esta es la componente en X, porque es
esto está, apréndanse esto, y entonces no va a importar dónde esté el vector y cómo esté orientado, porque si esto lo defino como una resultante y yo estoy aplicando la ley del paralelogramo, bueno, miren, lo que pasa, bueno, la ley del paralelogramo resulta que esta es la resultante, entonces yo sé que R va a ser igual a alguien más, porque por ser la resultante. Y por ser resultante tiene dos componentes, y entonces esas componentes se deben de sumar, no se pueden restar ni puede hacer otra cosa más que sumarse para que me den este vector. Vamos a ponerle. Entonces, yo sé que esto es de a fuerzas R y L al cuadrado, pero como son vectores, yo no los, acuérdense que no los puedo sumar como, como escalares. Entonces, por eso es importante por eso uso la ley del paralelogramo. Pero, a ver si otra vez, no, a ver si me están captando. Otra vez, voy a poner un vector a cualquier posición. Aquí lo único que tengo que definir es su orientación. ¿Están de acuerdo? Lo voy a poner para acá. ¿Cómo quedarían sus componentes? Bueno, también aquí. Entonces, esto es lo mismo que me quede acá. Esta sería Rx y Ry. Porque la resultante tiene que formar parte de o sea, tiene que cumplirse esta regla por ser un vector. Entonces, ¿cómo quedarían las componentes de Una componente quedaría en la flecha? X negativo. Mm, a ver, bueno, acuérdense que ahí va de nuevo, a lo mejor me hace falta hacer esto. Cuando yo tengo un vector, y se lo quiero sumar, bueno, híjole, déjenme ver, bueno, y y voy a poner uno acá. Acuérdense que la condición es que sean que sean copulares, que partan del mismo punto. Entonces vamos a ponerle aquí 1, 2, 3. Si yo quiero hacer la suma de estos vectores, ahorita nada más vamos a concretarnos en ¿cómo lo sumo? Cuando yo lo quiero sumar, lo coloco al final de la flecha y ahí se están sumando los vectores. Si sumo otro, si quiero sumarle otro, se lo pongo en la acción de la flecha. Pero ¿qué pasa cuando yo los quiero restar? ¿Sí se acuerdan cómo hacerlo para restarlo? Era al revés, ¿no? O sea, en vez de la punta era al final, ¿no? Bueno, hijo, a lo mejor no queda muy claro. Pero, híjole, como que mejor los voy a hacer pero vamos a concentrarnos nada más en estos tres, en estos componentes, en estas mejor, para no hacerlos más, que no los perdamos. Al ser un vector, acuérdense que un vector, cualquier vector resultante, no importa el que sea, va a tener dos componentes, ¿sí están de acuerdo? Entonces, como aquí no le estoy dando dirección, no le estoy dando ningún ángulo, pero sí puedo formar el triángulo sumando los vectores. Como este es un vector resultante, entonces una de sus componentes como este es el final del vector, el otro debe de igualarse a este punto. Entonces, resulta que por eso esta flecha va aquí porque esto lo iguala, lo pone en el mismo punto. Entonces aquí me falta una componente.
¿cómo sé cuál dirección va a tener? Pues siempre va a tener esta dirección. Híjole, déjame ver. Esta será una componente. No sé si es X o Y, pero nada más no me importa porque no le di dirección, no le di ningún sentido a este, no tiene ninguna referencia, pero no importa, yo sé que este es el triángulo que lo forma. Y R y X, si esta fuera X, esta fuera RY, entre ellos siempre va a formar un ángulo de 90, ¿están de acuerdo? Porque cuando lo hacemos en el triángulo, esto será RX y aquí será Mm. siempre RY. Y siempre forman 90 grados entre ellos. Entonces yo sé que siempre van a formar 90 grados, que esta es la resultante y que para que se cumpla la propiedad de sumatoria, bueno, si quieren, este inicio de esta flecha debe de ser con respecto a 1 y la flecha debe ser el sentido de la flecha, pues si este es el inicio, este sería el sentido,